días. Este video es para explicar un poco los ejercicios que se dieron esta semana en la clase y que como el parcial es el lunes no se van a poder corregir antes del parcial. Bueno, el primer ejercicio decía que en nuestro país la nafta se mezcla con un 12% en masa de bioetanol para disminuir el uso de combustibles derivados de petróleo. Se sabe que la densidad de la mezcla es de 0,7 gramos por centímetro cúbico y a partir de esos datos se solicita calcular cuánto bioetanol hay en 50 litros de mezcla, cuánta masa de bioetanol se necesita para preparar un metro cúbico de mezcla y cuál es la composición porcentual de hidrógeno en la molécula de etanol. Bueno, para empezar vamos a ver con qué datos se cuenta. Tenemos el porcentaje de bioetanol, que es 12%, la densidad de la mezcla, que es eh, 0,7 gramos sobre centímetro cúbico, y el volumen en el ítem A, que es de 50 litros. En el primer ítem tenemos que calcular la masa de etanol que hay en este volumen de mezcla, y para eso vamos a utilizar en primer lugar la definición de composición porcentual de bioetanol, que nos dice que la composición porcentual de bioetanol es la masa de bioetanol dividido la masa total y multiplicado a su vez por 100. También tenemos la definición de la densidad de la mezcla, que es igual a la masa de la mezcla dividido el volumen de la mezcla. Por lo tanto, la masa total de la mezcla va a ser densidad de la mezcla por volumen de la mezcla. Reemplazando en la expresión de la composición porcentual eh, el valor de la masa de la mezcla, que igualamos primero a densidad por volumen, lo reemplazamos y entonces tenemos una expresión para calcular la masa de bioetanol que va a haber en un determinado volumen. Reemplazamos por los valores y tenemos que la masa de bioetanol es la composición porcentual de bioetanol, que es 12%, por la densidad de la mezcla, que es 0,7 gramos sobre centímetro cúbico. Acá dice más, pero debería decir por 50 litros, y por un factor que me convierte los centímetros cúbicos a litros, es decir, hay 1000 centímetros cúbicos en un litro. Tengan en cuenta que acá dice más, pero debería decir por. Bueno, eh, entonces tenemos, eh, simplificamos las unidades que se puedan simplificar, la única que me queda es gramo, y entonces toda esta masa me va a quedar en gramos, que es una unidad justamente de masa, por lo cual sería en principio correcto. Hacemos los números y nos da 4200 gramos de bioetanol. Como no me pide ninguna unidad específica de masa, lo puedo expresar en 4200 gramos, o también lo podría pasar a la unidad del sistema internacional, que son serían 4,2 kilogramos. En el caso del ítem B, tenemos los mismos datos de composición porcentual de bioetanol, la misma densidad, pero ahora tenemos un volumen de 1 metro cúbico. De nuevo, la incógnita es la masa de etanol que se requiere. Utilizamos las mismas definiciones, la misma em, ecuación a la que llegamos anteriormente para calcular la masa de bioetanol. Y ahora tenemos que, otra vez está el signo más erróneamente, tenemos que utilizar un factor de conversión que nos convierte de centímetros cúbicos a metro cúbico. Recuerden que el factor de conversión de centímetros cúbicos a metro cúbico es 10 a la 6. Hay 10 a la 6 centímetros cúbicos en un metro cúbico. Esto es muy importante, que utilicen los factores correctos para convertir unidades, porque es un error que se comete muy frecuentemente. Em, por ejemplo, un litro es
igual a 1000 centímetros cúbicos, 1 millón de centímetros cúbicos es 1 metro cúbico, 1000 litros son 1 metro cúbico y ese tipo de factores. Otra vez recuerden que este más no debería estar, debería ser un por acá. Bueno, hacemos los números. Primero simplificamos las unidades, hacemos los números y nos da 84.000 gramos. De nuevo, no nos pide ninguna unidad específica para la masa y la podríamos expresar entonces como 84.000 gramos o como 84 kilogramos. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 2. Nos dice que tenemos una probeta de 100 centímetros cúbicos que contiene agua hasta un nivel de 50 centímetros cúbicos. En esa probeta con agua se introducen 10 monedas iguales de 3 gramos cada una y entonces el nivel del agua asciende hasta 56,3 centímetros cúbicos. El espesor de la moneda es de 2 milímetros. En el primer ítem me pregunta, me pide cuál es el volumen de una moneda. En el segundo nos dice cuál es la densidad en kilogramos sobre metros cúbicos del metal con que está fabricada la moneda. Y en el tercero nos pide cuál es el diámetro en metros de las monedas. Nótese que acá se está usando, se piden unidades de el sistema internacional. Bueno, nos fijamos los datos que nos da el problema es el volumen inicial del agua, que es 50 centímetros cúbicos, el volumen del agua más las monedas, que es 56,3 centímetros cúbicos, la masa de una moneda, que es 3 gramos, y el espesor de la moneda, que son 2 milímetros. Y a su vez también nos da la cantidad de las monedas, que son 10 unidades. Entonces, en el primer ítem nos pedía calcular el volumen de una moneda, y para eso vamos a calcular primero el volumen de todas las monedas, eh, que es el volumen del agua más la moneda, menos el volumen del agua inicialmente, y a su vez hay que dividirlo por las 10 unidades que introdujimos en la probeta. Hacemos los números y nos da que cada moneda tiene un volumen de 0,63 centímetros cúbicos. En el ítem B nos pide calcular la densidad con que está, de la densidad del material con el que está hecho la moneda. Y retomando la definición de densidad que nos decía que era igual a la masa de la moneda dividido el volumen de la moneda, nosotros tenemos la masa porque nos la dio de dato, por acá nos había dado de dato la masa y tenemos el volumen que calculamos previamente. Como nos pedía que la expresáramos en kilogramos sobre metro cúbico, lo que vamos a hacer es utilizar factores de conversión para eso. Entonces tenemos que 1 kilogramos es 10 a la 3 gramos o 1000 gramos. Y para el volumen tenemos que 10 a la 6 centímetros cúbicos es 1 metro cúbico. Luego nosotros podemos simplificar las unidades que se puedan simplificar. Y fíjense que me quedan, si simplifico, me queda solo kilogramos sobre metro cúbico. Y el resultado me da 4760 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, en el ítem C me pide calcular cuál es el diámetro de las monedas. Para eso yo necesito una expresión del volumen de la moneda, que es la expresión de cómo se calcula geométricamente el volumen. En función del diámetro, que nos queda pi por diámetro sobre 2, que sería el radio, al cuadrado por el espesor de la moneda. De acá despejamos. Es muy importante que estos procedimientos de despejar eh, nuestra variable incógnita la, lo hagamos bien, porque también es un factor de error muy, muy frecuente equivocarse en el procedimiento de despejar nuestra variable
que queremos averiguar y bueno, después eso trae errores. Entonces despejamos correctamente el diámetro de la moneda, hacemos el cálculo, otra vez como nos piden metro, afectamos los valores por un factor de conversión, en este caso 10 a la 6 centímetros cúbicos es igual a un metro cúbico y 10 a la 3 milímetros es un metro. Afectamos por los factores de conversión correspondientes y nos queda que el diámetro de la moneda es 0,02 metros o lo que es igual a 2 centímetros. Bueno, ahora pasamos al ejercicio número 4, que nos dice que una garrafa de gas envasado, cuyo volumen es 1000 centímetros cúbicos, contiene una mezcla de 100 gramos de butano, que tiene esa fórmula química que está acá, y 25 gramos de propano, que tiene esta fórmula química que está acá, y 25% en masa de metano. ¿Cuál es la masa de metano en la mezcla y la masa total? Ese es el ítem A y en el ítem B nos pide que si a la mezcla le agregamos 10 moles de nitrógeno, ¿cuál es la nueva composición porcentual? De nuevo vamos a agrupar los datos que tenemos para este ejercicio, que es que el volumen de la garrafa es 1000 centímetros cúbicos, la masa de butano 100 gramos, la masa de propano 25 gramos y la composición porcentual de metano es 25%. Entonces, en el primer ítem tenemos que averiguar la masa de metano y la masa total. Eh, Nos remitimos a que la suma de todas las composiciones porcentuales de una mezcla tiene que dar 100%, como es esperable. Y entonces acá nosotros conocemos la composición porcentual solo de metano, que es 25%. Entonces reemplazamos la de metano por el 25% correspondiente y podemos obtener esta expresión que nos dice que la composición porcentual de butano sumada con la de propano nos dan 75%, lo cual también era esperable. Es decir, si tenemos el 25% de metano, las otras dos sumadas tendrían que dar el 75%. Si nosotros recordamos la definición de lo que era composición porcentual de cualquier componente I de una mezcla, es la masa del componente dividido en la masa total por 100. Entonces reemplazamos para cada uno de los componentes, en este caso el butano y el propano, y nos tiene que dar igual a 75%. Entonces, nosotros podemos acá agrupar la masa de propano, la masa de butano, sacando factor común y despejar eh, la masa total de esta ecuación. Como la masa de butano y la masa de propano la conocemos, podemos calcular entonces la masa total de la mezcla, que en este caso es 166,7 gramos. De nuevo, recuerden de, em, de poder hacer correctamente los diferentes pasajes de término que se requieren para despejar nuestra variable incógnita, no saltearse pasos, porque de esa manera después si cometemos algún error, es posible volver hacia atrás y encontrar la forma de corregirlo, si no tenemos que empezar de nuevo el ejercicio. Y finalmente, cuando obtenemos un resultado, es muy importante que lo analicemos, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es importante que acá analicemos si el resultado es posible, si tiene sentido.
por ejemplo, teníamos 100 gramos de butano y 25 de propano, ¿sí? Entonces, sí o sí, la masa total nos tiene que dar mayor a 125. Acá nos da 166, entonces es probable eh, que, mm, que esto pueda estar correcto, digamos. Si nos hubiese dado una masa eh, menor a 125, por ejemplo, o mucho mayor, eh, eh, podríamos inferir que estamos cometiendo algún error. Bueno, finalmente tenemos que calcular la masa de metano, pero eh, reemplazamos en la definición de composición porcentual, específicamente para el metano. Tenemos ahora, conocemos la masa total, conocemos la composición porcentual y podemos despejar la masa de metano de acá y obtenemos que es igual a 41,7 gramos. Bueno, que era el ejercicio 4, tenemos el, el siguiente ítem, nos decía que teníamos que le agregamos 10 moles de nitrógeno a la mezcla y cuál era la nueva composición porcentual. Ahora los datos que tenemos es el mismo volumen, la masa total de, de la mezcla uno era 166,7 gramos, que es lo que obtuvimos en el ítem anterior, y los moles agregados son 10. Los moles agregados de nitrógeno son 10. Entonces con eso tenemos que encontrar la nueva composición porcentual de la mezcla. Recordamos la definición de composición porcentual, que era la misma que habíamos usado anteriormente. Y recordamos que la masa de nitrógeno que vamos a agregar es el número de moles de nitrógeno multiplicado por la masa molar del nitrógeno. La masa molar del nitrógeno, tal como lo indica la fórmula química que está acá expresada, va a ser eh, la masa de la molécula, o sea, la masa molar de la molécula de nitrógeno, ¿sí? Que está formada por dos átomos de nitrógeno unidos. Por lo tanto, la masa molar de la molécula del nitrógeno es 28 gramos sobre mol. Recuerden que eh, la masa molar, la masa atómica de cada átomo coincide con el número de su masa atómica en unidades de masa atómica, eh, pero si tomamos ese mismo número en gramos, indica que tenemos 6,022 por 10 a la 23 unidades de eso mismo. Entonces, si buscamos en la tabla periódica, cada átomo de nitrógeno eh, tiene un número másico de 14, ambos unidos suman 28 y la masa molar de nitrógeno es 28 gramos sobre mol. Los 10 moles de nitrógeno entonces van a tener una masa de 280 gramos. Ahora tenemos que la masa total de la nueva mezcla, en este caso la masa total 2, va a ser la masa que teníamos inicialmente más lo que le agreguemos de nitrógeno, lo cual es perfectamente entendible. Sumamos, obtenemos la nueva masa total y para calcular la nueva composición porcentual utilizamos la definición y nos queda que la composición porcentual de nitrógeno es la masa de nitrógeno dividido la masa total por 100. Reemplazamos por los números y nos da 62,7%. Para el metano hacemos lo mismo. La masa de metano no cambiaba porque no se agrega metano ni se saca metano. Entonces es la misma y nos da 22,4%. La masa de propano tampoco cambia, nos da 5,6% y la de metano lo mismo, reemplazamos por los números y nos da 9,3%. Bueno, ahora sí vamos a pasar al ejercicio número 3, que nos dice que el plomo presenta cuatro isótopos: el plomo 204, el plomo 206,
el plomo 207 y el plomo 208, que los datos obtenidos para los diferentes isótopos del plomo se muestran en la tabla y que la masa atómica relativa del plomo es 207,21 2169 unidades de masa atómica. En este ejercicio tenemos que calcular la abundancia relativa del plomo 206, que es el valor que falta acá en la tabla. Tenemos que calcular la abundancia relativa del plomo 208, que es el valor que falta acá en la tabla. Y también tenemos que calcular cuántos átomos de plomo 204 hay en una barra de 0,1 kilogramos de eh, dióxido de plomo. Es una molécula que está formada por un átomo de plomo y dos de óxido. Bueno, en este caso nosotros si recordamos la expresión de lo que era la masa atómica relativa, en este caso del plomo, que era la sumatoria de las abundancias relativas de cada uno de los isótopos del plomo, multiplicado por la masa atómica de cada uno de sus isótopos, dividido, todo dividido por 100, ya que la abundancia relativa está en porcentaje. A su vez, nosotros podemos extender esta sumatoria y podemos ver que tenemos, en este caso, la abundancia relativa del plomo 204 multiplicada por la masa atómica del plomo 204, la abundancia relativa del plomo 206 por su correspondiente masa atómica, sumado a, en este caso, la abundancia relativa del plomo 207 y la masa atómica del plomo 207, y lo mismo para el isótopo 208. Y todo esto lo tenemos que dividir por 100. A su vez tenemos, como tenemos dos incógnitas, necesitamos tener otra ecuación. Recuerden que esto lo hablamos en clase, cuando tenemos dos incógnitas necesitamos dos ecuaciones y que sean linealmente independientes entre ellas. Y en este caso tenemos que recordar que la sumatoria de todas las abundancias relativas de los isótopos naturales, en este caso del plomo, nos tiene que dar igual a 100. Si eh, extendemos esta sumatoria, nos indica que 100 tiene que ser igual a la abundancia relativa del plomo 204, sumada con la del plomo 206, sumada con la del plomo 207 y sumada con la abundancia relativa del plomo 208. Entonces, con estas dos ecuaciones, nosotros tenemos los elementos necesarios para poder encontrar nuestras dos incógnitas. Entonces, teníamos nuestras dos ecuaciones, nuestra tabla con los datos, y de acá nosotros tenemos que resolver eh, para encontrar la abundancia relativa del plomo 206 y la abundancia relativa del plomo 208. Empezamos operando en esta ecuación y tenemos que 100% es igual a la sumatoria, reemplazamos las que conocemos por los números y obtenemos que 76,5% menos la abundancia relativa del plomo 206 nos tiene que dar la abundancia relativa del plomo 208. Esta ecuación la vamos a recuadrar así y la vamos a guardar para después. En esta primera ecuación en el recuadro naranja, nosotros vamos a reemplazar por los números. Acá va la abundancia, la masa atómica relativa del plomo, que nos la daba como dato el ejercicio. En cada uno, las que conocemos, reemplazamos por la abundancia relativa y la masa atómica, que en este caso son eh, eh, estos dos datos de la primera fila. En la segunda fila ya no conocemos la abundancia relativa del plomo 206, así que la dejamos expresada como abundancia relativa del plomo 206, pero sí conocemos su masa atómica, por lo tanto lo ubicamos acá ese número. En la tercera fila otra vez conocemos la abundancia relativa y la masa atómica, por lo tanto colocamos los números acá.
Y para el caso de la abundancia relativa del plomo 208, lo que vamos a hacer es reemplazar por esta ecuación recuadrada que llegamos acá arriba. En vez de abundancia relativa del plomo 208, vamos a ubicar eh, este miembro de la igualdad, 76,5% menos la abundancia relativa del plomo 206. Y lo vamos a multiplicar por su masa atómica. En este caso, nosotros podemos distribuir este factor en estos dos términos que hay dentro del paréntesis. Operamos y podemos llegar a esta ecuación, donde acá nosotros tenemos todos los que eran números, por ejemplo, este y este, los pasamos al otro miembro y este también. Los pasamos al otro miembro y nos quedó solamente los que están multiplicando la abundancia relativa del plomo 206. Acá nosotros podemos sacar factor común, como, como se muestra acá, y luego pasar dividiendo lo que está dentro del paréntesis para llegar a encontrar que la abundancia relativa del plomo 206 es 24,1%. Es muy importante que cuando hagan este tipo de operaciones lo hagan paso a paso y cuidadosamente, porque es muy habitual eh, que nos equivoquemos en estas operaciones. Fíjense que acá me quedan dos números negativos que se están dividiendo, por lo tanto los signos negativos se anulan. Pero fíjense que tenemos muchos decimales eh, y, eh, y muchos números, algunos con signo positivo, otros con signo negativo, que tenemos que cuidadosamente trabajar. Así que tengan mucho cuidado, no se salteen pasos, hagan paso por paso para que eh, en caso de encontrar alguna incongruencia, después podamos eh, revisar para atrás y encontrar las posibles fuentes de error. Bueno, entonces, una vez que tenemos la abundancia relativa del plomo 206, podemos reemplazar en esta ecuación recuadrada que tenemos acá y obtener el valor de la abundancia relativa del plomo 208, que en este caso me da 52,4%. Y luego puedo reemplazar en la tabla los, eh, los valores que hallé. El último ítem